Hay decisiones que tomamos en frío, decisiones que parecen lógicas, racionales, incluso necesarias, pero a veces la vida te pone frente a una escena que rompe todo lo que creías saber. Y esa noche, Héctor Valcárcel, uno de los empresarios más temidos de Madrid, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Héctor tenía 44 años y todo lo que el dinero podía comprar. Su firma de inversiones en el corazón de Madrid movía millones cada semana. Trajes italianos, relojes suizos, reuniones en penthouses con vista a la Gran Vía. Pero si algo definía a Héctor Valcárcel no era su riqueza, era su frialdad. No sonreía, no bromeaba, no perdonaba errores. Para él, la vida era una ecuación, esfuerzo igual a resultados, y si no había resultados, no había lugar para ti en su empresa. Esa tarde de octubre, Héctor caminaba por los pasillos de cristal de su oficina con el ceño fruncido. Sus zapatos de cuero resonaban contra el mármol impecable mientras revisaba un informe en su tablet. Los números no mentían. Alguien en su equipo estaba fallando. Y ese alguien tenía nombre y apellido: Camila Rojas. Héctor se detuvo frente a la ventana panorámica que daba a la ciudad iluminada. Madrid brillaba como siempre, indiferente a los problemas de los mortales. Apretó la mandíbula. Camila había llegado tarde 3 veces esa semana. Había cometido errores en reportes importantes. Había pedido salir temprano 2 veces seguidas. Para Héctor, eso era inaceptable. Rodrigo, llamó sin voltear. Desde la puerta de su oficina, Rodrigo Serrano, su director financiero, entró con pasos seguros. Era un hombre de 38 años, siempre impecable, siempre calculador. «Sí, señor Valcárcel». «Camila Rojas, quiero que prepare su liquidación». Rodrigo asintió sin sorpresa. Ya era hora. Está afectando la productividad del equipo. ¿Quiere que yo me encargue? Héctor negó con la cabeza, todavía mirando la ciudad. «No, lo haré yo mismo». Rodrigo levantó una ceja. Héctor nunca se encargaba personalmente de despidos. Eso era trabajo de recursos humanos. Pero Héctor tenía sus razones. Necesitaba enviar un mensaje claro. En su empresa no había espacio para la mediocridad. «Como usted diga», respondió Rodrigo, y salió en silencio. Héctor cerró los ojos por un momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era duro, pero necesario. No podía permitir que la compasión nublara su juicio. Así había construido su imperio, así había sobrevivido después de perderlo todo de joven. Frialdad, disciplina, control. Esa noche decidió que no esperaría hasta el día siguiente. Iría directamente a la casa de Camila para hablar con ella. Quería hacerlo cara a cara, como un acto de respeto profesional. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Subió a su Mercedes negro y le pidió a su asistente personal la dirección de Camila. Vivía en Vallecas, un barrio al este de Madrid, muy lejos del lujo de Salamanca, donde Héctor tenía su ático. Mientras conducía por calles cada vez más estrechas y oscuras, Héctor sintió una extraña incomodidad. Hacía años que no pisaba esa parte de la ciudad. Finalmente, llegó a un edificio de ladrillos desgastados. La pintura de la fachada estaba descascarada y la luz del portal parpadeaba débilmente. Héctor estacionó y observó el lugar con desaprobación. ¿Cómo alguien podía vivir así? Subió por las escaleras estrechas hasta el 3er piso. El aire olía a humedad y comida recalentada. Cuando llegó al apartamento 3B, se detuvo frente a la puerta. Podía escuchar algo del otro lado. Un llanto de bebé. Héctor frunció el ceño y tocó la puerta con 3 golpes firmes. Silencio. Luego, pasos apresurados. La puerta se abrió apenas unos centímetros y allí estaba ella,
Camila Rojas. Pero no era la Camila que Héctor conocía de la oficina. No llevaba su blusa pulcra ni su cabello recogido. Tenía el pelo suelto y despeinado, ojeras profundas, y sus ojos estaban enrojecidos. En sus brazos, un bebé lloraba con desesperación. «Señor Valcárcel», preguntó ella con voz temblorosa como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Héctor la observó en silencio. El bebé seguía llorando y Camila intentaba mecerlo con movimientos torpes, agotados. «Necesito hablar contigo», dijo Héctor con voz seca. Camila palideció. Sabía lo que significaba esa visita. Sabía que había llegado su fin. Yo puedo explicarlo, señor. Por favor, solo... Su voz se quebró. El bebé lloró más fuerte y Camila se giró hacia adentro desesperada. «Lucián, por favor, mi amor, por favor», susurró con lágrimas en los ojos. Héctor se quedó parado en el umbral, inmóvil. Algo dentro de él se removió, algo incómodo, algo que no había sentido en años. Camila volvió a mirarlo con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho, señor Valcárcel. Sé que he fallado. Sé que no merezco estar en su empresa. Pero por favor, no me quite esto ahora. Es lo único que tengo para darle de comer a mi hijo». Héctor no respondió. No podía, porque por primera vez en muchos años, el hombre más frío de Madrid no sabía qué decir. Y en ese instante, mientras miraba a esa mujer rota, sosteniendo a su hijo enfermo, Héctor Valcárcel comenzó a entender algo que había olvidado hace mucho tiempo, que detrás de cada empleado, de cada número en un informe, de cada error en una hoja de cálculo, había una vida, una historia, un corazón que latía con miedo, con esperanza, con dolor, pero todavía no lo sabía del todo, todavía no había visto lo suficiente, y lo que estaba por descubrir iba a romperlo por completo. Para entender lo que Héctor vio esa noche, necesitamos retroceder un poco. Necesitamos conocer la vida de Camila Rojas. Porque a veces, las personas que ves todos los días llevan batallas que ni siquiera puedes imaginar. Camila tenía 28 años, pero aparentaba más. El cansancio tiene esa forma cruel de envejecer a quienes menos merecen sufrir. Cada mañana, su alarma sonaba a las 5 de la madrugada. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Se levantaba en la oscuridad de su pequeño apartamento en Vallecas. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a los vecinos roncando. La calefacción nunca funcionaba bien, así que en invierno dormía con 2 mantas y un suéter puesto. Lo primero que hacía era revisar a Lucian. Su bebé de 10 meses dormía en una cuna al lado de su cama. Camila se acercaba y ponía su mano sobre el pecho de su hijo, solo para sentir que respiraba. Ese gesto lo hacía todas las noches, todas las madrugadas. Desde que Lucian nació con problemas respiratorios leves, Camila vivía con un miedo constante en el pecho. «Buenos días, mi amor», susurraba, aunque Lucian seguía dormido. Luego iba al baño. Se miraba al espejo y veía lo que todos veían: una mujer cansada, con ojeras profundas, con el cabello sin vida. Pero ella no tenía tiempo para arreglarse más de lo necesario. Cada minuto contaba. Se duchaba con agua fría porque el calentador llevaba meses roto y no tenía dinero para arreglarlo. Se vestía rápido, siempre con la misma ropa: pantalones negros, blusa blanca, zapatos planos. Nada de lujos, nada que llamara la atención. Luego iba a la cocina. Un espacio diminuto con una estufa de 2 hornillas y una nevera que hacía un ruido extraño cada vez que se abría. Preparaba un café cargado, el único combustible que la mantenía despierta después de dormir solo 3 horas. Porque Lucian no dormía bien. Cada noche el bebé se despertaba tosiendo. A veces era solo un rato, otras veces eran horas. Camila pasaba esas madrugadas en vela, meciendo a su hijo, cantándole bajito, rogándole a Dios que respirara mejor. «Shh, shh, mi cielo. Mamá está aquí, mamá siempre está aquí», le decía mientras las lágrimas rodaban por su rostro.
Los médicos le habían dicho que era algo pasajero, que con el tiempo Lucian mejoraría. Pero mientras tanto, cada tos era un puñal en el corazón de Camila. A las 6 de la mañana despertaba a Lucian con cuidado. Lo cambiaba, lo alimentaba, lo vestía. Luego cargaba una bolsa enorme con todo lo necesario. Pañales, leche en polvo, ropa de repuesto, medicinas, todo. Bajaba las escaleras con el bebé en brazos y la bolsa al hombro. No había ascensor. 3 pisos, cada día. Afuera tomaba el autobús que la llevaba hasta el barrio de al lado, donde vivía Teresa Maldonado, su vecina y única salvación. Teresa tenía 62 años y un corazón del tamaño de Madrid. Era una mujer bajita, con cabello gris recogido en un moño y arrugas que contaban historias de toda una vida. Vivía sola desde que su esposo murió y trataba a Lucian como si fuera su propio nieto. «Buenos días, hija», saludaba Teresa cada mañana, abriendo la puerta con una sonrisa cálida. «Buenos días, doña Teresa. Gracias de verdad. No sé qué haría sin usted», decía Camila, entregándole al bebé con cuidado. «No digas tonterías. Este angelito y yo somos grandes amigos, ¿verdad, Lucian?». Teresa hacía cosquillas al bebé, que sonreía débilmente. Camila dejaba dinero sobre la mesa, aunque Teresa siempre protestaba. «No, Camila, no es necesario». «Por favor, doña Teresa, usted me está salvando la vida. Es lo mínimo que puedo hacer». Teresa aceptaba con tristeza, sabiendo que Camila no tenía mucho, pero también sabiendo que su orgullo no le permitiría recibir caridad. Después de dejar a Lucian, Camila corría hacia la estación de metro. Madrid estaba despertando. Los cafés abrían sus puertas, los ejecutivos caminaban con prisa, los turistas tomaban fotos de la Puerta del Sol. Pero Camila no veía nada de eso, solo veía el reloj. Llegaba a la oficina de Héctor Valcárcel a las 8:30, siempre con el corazón acelerado, siempre rezando para no encontrarse con Rodrigo Serrano, que la miraba con desprecio cada vez que llegaba un minuto tarde. La empresa estaba en Paseo de la Castellana, en un edificio moderno de cristal y acero. Todo era impecable, todo brillaba. Camila entraba por la puerta giratoria y saludaba al guardia de seguridad, que le devolvía el saludo con un gesto indiferente. Subía al piso 12 y se sentaba en su escritorio, un cubículo gris sin ventanas. Encendía su computadora y comenzaba a trabajar. Revisaba correos, organizaba reuniones, preparaba informes. Todo lo que Héctor Valcárcel necesitaba que se hiciera, ella lo hacía. Pero últimamente todo estaba saliendo mal. Un día olvidó adjuntar un documento importante en un correo. Otro día llegó 15 minutos tarde porque el metro se retrasó. Otra vez tuvo que salir temprano porque Teresa la llamó diciendo que Lucian tenía fiebre. Y cada vez que fallaba, Camila veía la mirada de Rodrigo Serrano. Rodrigo era un hombre alto, de traje siempre impecable, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era el director financiero, y todos le temían, porque Rodrigo tenía el oído de Héctor Valcárcel. Un día, Rodrigo se acercó al escritorio de Camila. «Señorita Rojas», dijo con voz fría. Camila levantó la vista, asustada. «¿Sí, señor Serrano?» «El señor Valcárcel no está contento con su desempeño últimamente». El corazón de Camila se detuvo. Yo lo siento mucho. He tenido algunos problemas personales, pero prometo que los problemas personales no son excusa en esta empresa», interrumpió Rodrigo. «Aquí se viene a trabajar, no a poner excusas». Camila bajó la mirada, sintiendo las lágrimas quemando sus ojos. «Lo entiendo, señor. No volverá a pasar». Rodrigo la observó con frialdad y luego se alejó sin decir más. Esa noche, Camila volvió a casa destrozada. Recogió a Lucian de casa de Teresa, agradeció con voz temblorosa y subió las escaleras con el bebé dormido en sus brazos. Cuando cerró la puerta de su apartamento, se dejó caer contra la pared y lloró en silencio. Lloró de cansancio, lloró de miedo,
Lloró porque no sabía cuánto más podría aguantar, pero entonces Lucian abrió los ojos y la miró con esos ojitos grandes y brillantes, y sonrió. Y en ese momento, Camila supo que no podía rendirse. No ahora, no nunca. Por ti, mi amor, susurró besando la frente de su hijo. Todo es por ti. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Héctor Valcárcel cenaba solo en su ático de lujo en el barrio de Salamanca. Frente a él, un plato de comida preparada por su chef personal. A su lado, una copa de vino tinto de 300 euros la botella. Todo era perfecto, todo era frío. Héctor miraba por la ventana hacia las luces de Madrid. Había construido un imperio. Tenía todo lo que siempre quiso: dinero, poder, respeto. Pero mientras miraba su reflejo en el cristal, una pregunta cruzó su mente. ¿Por qué se sentía tan vacío? Sacudió la cabeza y tomó un sorbo de vino. No tenía tiempo para esas tonterías. Mañana tenía reuniones importantes, tenía decisiones que tomar. Y una de esas decisiones era despedir a Camila Rojas. 2 vidas, 2 mundos, 2 personas que estaban a punto de chocar de una forma que ninguno de ellos esperaba. Y cuando finalmente se encontraran cara a cara, nada volvería a ser igual. Hay momentos en la vida en los que todo parece conspirar contra ti. Momentos en los que, no importa cuánto te esfuerces, las cosas simplemente se desmoronan. Y para Camila Rojas, esa semana fue exactamente así. Todo comenzó un lunes por la mañana. Camila había pasado la noche anterior en vela. Lucian había tenido una crisis respiratoria fuerte. No era nada grave, pero suficiente para asustarla. El bebé tosía sin parar y su pecho se movía de forma irregular. Camila lo había llevado al hospital de urgencias a las 2 de la madrugada. Esperó 4 horas en una sala fría, con su hijo en brazos, rodeada de otras personas desesperadas. Cuando finalmente la atendieron, el médico revisó a Lucian y le dijo lo mismo de siempre. Es bronquitis leve, necesita nebulizaciones cada 6 horas y vigilancia constante. Si empeora, tráigalo de nuevo. Camila asintió, agotada. Tomó la receta, compró los medicamentos con lo último que le quedaba en su cuenta y volvió a casa cuando el sol ya estaba saliendo. Eran las 7 de la mañana. Tenía que estar en la oficina a las 8:30. No había tiempo para dormir. No había tiempo para descansar. Camila se duchó rápido, se cambió de ropa y preparó a Lucian para llevarlo con Teresa. Pero cuando llegó a casa de su vecina, Teresa abrió la puerta con una expresión de dolor. «Ay, hija, lo siento tanto. Me levanté con un dolor terrible en la espalda. Creo que no voy a poder cuidar a Lucian hoy». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Doña Teresa, yo entiendo, de verdad. No se preocupe. Que se mejore, por favor». Teresa la miró con culpa. «Lo siento mucho, Camila, de verdad». Camila asintió con una sonrisa falsa y se alejó con Lucian en brazos. Caminó por la calle, desesperada, intentando pensar en una solución. No tenía a nadie más. Su familia vivía lejos, en otro país. No tenía amigas cercanas en Madrid. Estaba completamente sola. Finalmente, tomó una decisión que sabía que le costaría cara: llevar a Lucian a la guardería de emergencia del barrio. Era cara, muy cara, pero no tenía opción. Dejó al bebé allí, firmó los papeles, pagó con su tarjeta de crédito y salió corriendo hacia el metro. Llegó a la oficina a las 9:15, 45 minutos tarde. Cuando entró al edificio, vio a Rodrigo Serrano esperándola en el vestíbulo. Sus ojos fríos la observaron de arriba abajo. «Señorita Rojas, qué sorpresa verte». Eventualmente, Camila tragó saliva. «Lo siento mucho, señor Serrano. Tuve una emergencia familiar y no me interesan tus excusas», interrumpió Rodrigo con voz cortante. «El señor Valcárcel tiene una reunión importante en 30 minutos y necesita los reportes financieros del trimestre. Espero que los tengas listos». Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Los reportes? Pero yo pensé que esos se entregaban mañana».
Rodrigo sonrió con frialdad. Cambio de planes. Los necesita ahora. Espero que no sea un problema. Y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó. Camila subió corriendo a su escritorio, encendió su computadora con manos temblorosas y comenzó a trabajar frenéticamente. Los reportes eran complejos, requerían datos de varias fuentes, gráficos detallados, análisis precisos. Normalmente le tomaba al menos 3 horas hacerlos bien. Tenía 30 minutos. Comenzó a escribir lo más rápido que podía. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sudaba, le temblaban las manos. Cada vez que miraba el reloj, sentía que el tiempo se aceleraba. 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Finalmente, a las 9:45 terminó. Revisó rápidamente el documento, lo imprimió y corrió hacia la oficina de Héctor Valcárcel. Tocó la puerta con suavidad. «Adelante», dijo la voz fría de Héctor desde adentro. Camila entró. Héctor estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, revisando algo en su laptop. Ni siquiera levantó la vista. «Los reportes, señor Valcárcel», dijo Camila, dejando los documentos sobre el escritorio. Héctor los tomó sin decir nada. Comenzó a revisar las páginas con expresión seria. Camila esperaba de pie, con las manos entrelazadas, conteniendo la respiración. Pasaron los segundos, los minutos. Finalmente, Héctor levantó la vista. «Esto está mal». Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué está mal, señor?» Héctor señaló una de las páginas. «Los números de la columna 3 no coinciden con el balance general. Y aquí», pasó a otra página, «esta gráfica tiene datos incorrectos. ¿Cómo esperas que presente esto en una reunión con inversionistas?» Camila sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Lo siento mucho, señor Valcárcel. Yo puedo corregirlo ahora mismo. Dame solo unos minutos y...» «No hay tiempo», interrumpió Héctor con voz seca. «La reunión es en 10 minutos». Se quitó los lentes y la miró fijamente. «Camila, esto no puede seguir así. No es la primera vez que cometes errores. No es la primera vez que llegas tarde. Necesito gente en la que pueda confiar, gente que no falle». Camila bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Lo siento mucho, señor. De verdad. Yo he tenido algunos problemas personales, pero prometo que voy a mejorar. Solo necesito otra oportunidad». Héctor la observó en silencio. Por un momento, algo en su expresión se suavizó, pero luego volvió a endurecerse. «Vete a tu escritorio. Voy a usar los reportes del mes pasado para la reunión». «Sí, señor. Gracias, señor». Camila salió de la oficina con la cabeza baja. Caminó hacia su escritorio, sintiendo todas las miradas de sus compañeros sobre ella. Todos sabían lo que acababa de pasar. Todos sabían que estaba al borde del despido. Se sentó en su silla y cubrió su rostro con las manos. No podía llorar allí. No podía demostrar debilidad, pero por dentro se estaba desmoronando. Esa tarde, después de la reunión, Rodrigo Serrano entró a la oficina de Héctor. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó con tono casual. «Bien, pudimos salvarla con los reportes antiguos», respondió Héctor sin levantar la vista de su computadora. Rodrigo se acercó al escritorio y se cruzó de brazos. «Héctor, necesito hablarte sobre Camila Rojas». Héctor finalmente lo miró. «Te escucho. Es un lastre para el equipo. Llega tarde constantemente, comete errores, no está enfocada y, francamente, creo que está afectando la moral de los demás empleados». Héctor suspiró. «Lo sé. Entonces, ¿qué esperas?», presionó Rodrigo. «Despídela. Contratamos a alguien más competente y seguimos adelante». Héctor se recostó en su silla, observando a Rodrigo con expresión indescifrable. «No es tan simple». «¿Por qué no?». Rodrigo frunció el ceño. «Héctor, llevamos años trabajando juntos. Tú siempre has sido el primero en decir que no hay espacio para la mediocridad. ¿Por qué dudas ahora?». Héctor no respondió de inmediato, porque ni él mismo sabía la respuesta.
Había algo en Camila que le generaba una incomodidad extraña, algo que no podía identificar. «Dame unos días», dijo finalmente. «Voy a tomar una decisión pronto». Rodrigo asintió, aunque no parecía satisfecho. «Como quieras, pero no tardes mucho. Cada día que pasa perdemos productividad». Cuando Rodrigo se fue, Héctor se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. Madrid, imponente y brillante. Tomó su teléfono y buscó el archivo de personal de Camila Rojas. Leyó su información básica: 28 años, asistente administrativa, 2 años en la empresa, buen desempeño hasta hace 6 meses. Luego, todo comenzó a decaer. ¿Qué había pasado hace 6 meses? Héctor frunció el ceño. No era su problema. No debería importarle, pero por alguna razón le importaba. Cerró el archivo y tomó una decisión. Iba a hablar con ella personalmente, no en la oficina, en su casa. Quería entender qué estaba pasando antes de tomar la decisión final. Porque Héctor Valcárcel era un hombre frío, sí, pero también era un hombre justo, o al menos eso era lo que quería creer. Y así, sin saberlo, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su vida para siempre. Hay momentos en la vida que te rompen, momentos que te exponen en tu máxima vulnerabilidad. Y para Camila Rojas, ese momento estaba a punto de llegar. Era viernes por la tarde. Camila estaba en su escritorio, tratando de concentrarse en un informe, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa. «Hija, Lucian tiene fiebre alta, 39 grados. Creo que deberías venir». El corazón de Camila se detuvo. Agarró su bolso y corrió hacia la salida, pero en el camino se topó con Rodrigo Serrano. «¿A dónde vas?», preguntó con tono acusador. «Son las 4 de la tarde. Mi hijo tiene fiebre. Tengo que irme», respondió Camila sin detenerse. «Camila, si te vas ahora, habrá consecuencias». Pero ella ya no lo escuchaba. Bajó corriendo las escaleras, salió del edificio y tomó el primer metro que encontró. Cuando llegó a casa de Teresa, encontró a su hijo llorando desconsoladamente, con el rostro rojo y sudoroso. Teresa lo mecía en sus brazos, preocupada. «Lo siento, hija. Intenté bajarle la fiebre con paños fríos, pero no funcionó». Camila tomó a Lucian en sus brazos y sintió el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Gracias, doña Teresa. Yo me encargo ahora». Corrió de vuelta a su apartamento, subió las escaleras de 2 en 2 y preparó todo para llevarlo al hospital. Pero justo cuando estaba por salir, su teléfono sonó. Era un número de la oficina. Dudó por un momento, pero finalmente contestó. «Diga, señorita Rojas, soy Natalia de Recursos Humanos. El señor Valcárcel solicita hablar con usted. Es urgente». Camila sintió que el mundo se detenía. «Yo ahora mismo tengo una emergencia con mi hijo. ¿Puede ser mañana?» El señor Valcárcel dijo que es urgente. Preferiría que fuera esta noche. Camila cerró los ojos. Sabía lo que significaba esa llamada. Sabía que había llegado el momento que tanto temía. ¿Puede darme la dirección? El señor Valcárcel irá personalmente a su domicilio a las 8 de la noche. Camila dio su dirección con voz temblorosa y colgó. Se quedó sentada en el sofá, con Lucian llorando en sus brazos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Las siguientes horas fueron un infierno. Llevó a Lucian al hospital, esperó 2 horas para que lo atendieran, y finalmente el médico le recetó un antipirético y le dijo que lo vigilara durante la noche. Cuando volvió a casa, eran las 7:30. Tenía 30 minutos antes de que Héctor Valcárcel llegara a destruir lo único que le quedaba, su trabajo. Se sentó en el sofá con Lucian en brazos. El bebé seguía llorando, aunque la fiebre había bajado un poco. Camila lo mecía suavemente, cantándole una canción de cuna con voz quebrada. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Pero Lucian no se dormía. Seguía llorando, inquieto, incómodo. Y entonces, a las 8 en punto, tocaron la puerta.
Camila sintió que su corazón se detenía. Se levantó con Lucián en brazos y caminó hacia la puerta. Respiró hondo, intentando calmarse, y abrió. Allí estaba él, Héctor Valcárcel, con su traje impecable, su postura rígida, su expresión fría. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Camila, algo en su rostro cambió, porque Camila no era la mujer que veía todos los días en la oficina. No llevaba su blusa pulcra ni su cabello recogido. Tenía el pelo despeinado, ojeras profundas, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y en sus brazos un bebé que no dejaba de llorar. «Señor Valcárcel», murmuró Camila con voz temblorosa. Héctor se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. No había esperado esto. No había esperado ver a su empleada en este estado. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente, aunque su voz sonaba menos firme de lo usual. Camila sintió las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Yo lo sé, señor. Sé por qué está aquí, y tiene todo el derecho de despedirme. He fallado. He llegado tarde. He cometido errores imperdonables». Su voz se quebró. «Pero por favor, deme solo un poco más de tiempo. Solo hasta que mi hijo se mejore. Solo hasta que pueda encontrar otra forma de...». No pudo terminar la frase. Comenzó a llorar abiertamente, mientras Lucián seguía llorando en sus brazos. Héctor se quedó parado allí, sin saber qué hacer. Por primera vez en años, el hombre más frío de Madrid se encontraba completamente desarmado. ¿Puedo pasar?», preguntó con voz insegura. Camila asintió y se hizo a un lado. Héctor entró al pequeño apartamento y miró a su alrededor. Era diminuto. Las paredes estaban descascaradas, los muebles eran viejos y desgastados. Había ropa de bebé colgada en una cuerda improvisada. Todo olía a humedad y a medicinas. Este era el mundo de Camila Rojas. Camila se sentó en el sofá, meciendo a Lucián, intentando calmarlo. «Lo siento, señor. Mi hijo está enfermo. Ha tenido fiebre toda la tarde y...». «¿Cuántos años tiene?», interrumpió Héctor. Camila lo miró sorprendida. «¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Cuántos años tiene?». «10 meses». Héctor asintió lentamente. Se sentó en una silla frente a ella, observando al bebé que lloraba desconsoladamente. «¿Y el padre?». Camila bajó la mirada. «No está. Se fue cuando supo que estaba embarazada». Un silencio pesado llenó la habitación. Solo se escuchaba el llanto de Lucián. Héctor observó a Camila. Realmente la observó. Y por primera vez vio lo que nunca había querido ver. Una mujer rota, exhausta, desesperada. Una mujer que estaba luchando con todas sus fuerzas solo para sobrevivir un día más. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Héctor con voz suave. Camila levantó la vista, confundida. «¿Decirle qué, señor?». «Que tenías un hijo, que estabas sola, que estabas pasando por esto». Camila dejó escapar una risa amarga entre las lágrimas. «¿Y qué diferencia habría hecho? Usted es mi jefe, no mi amigo, no mi familia. Mis problemas personales no son su responsabilidad». Héctor sintió esas palabras como un golpe en el pecho, porque tenía razón. Él nunca había preguntado, nunca había mostrado interés. Para él, sus empleados eran solo números en una hoja de cálculo, herramientas para alcanzar sus objetivos. Pero ahora, sentado en ese apartamento diminuto, viendo a esa mujer destrozada con su hijo enfermo en brazos, algo dentro de él comenzó a quebrarse. «Camila», dijo con voz temblorosa, «vine aquí esta noche para despedirte». Camila cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. «Lo sé, pero no puedo hacerlo». Camila abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué?». Héctor se pasó una mano por el rostro, claramente luchando con algo en su interior. «No puedo despedirte. No así. No después de ver». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Camila. «Toda mi vida he creído que los negocios son negocios, que las emociones no tienen lugar en las decisiones empresariales, que si alguien no rinde, simplemente se va y se contrata a alguien mejor». Hizo una pausa. «Pero esta noche me doy cuenta de que he sido un ciego, un completo ciego».
Se dio la vuelta y miró a Camila directamente a los ojos. No sabía nada de tu vida. No sabía que eras madre soltera. No sabía que tu hijo estaba enfermo. No sabía que estabas luchando sola contra el mundo. Y lo peor de todo es que nunca me molesté en preguntar. Camila lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que estaba escuchando. No voy a despedirte, Camila. Al contrario, voy a ayudarte. Señor Valcárcel, yo no necesito caridad. No es caridad, interrumpió Héctor con firmeza. Es justicia, es lo correcto, es lo que debía haber hecho desde el principio. Lucián finalmente dejó de llorar y se quedó dormido en los brazos de Camila. Un silencio suave llenó la habitación. Héctor se acercó y con cuidado observó al bebé dormido. Se parece a ti, dijo con una sonrisa pequeña. Camila sonrió entre lágrimas. Tiene mis ojos. Héctor asintió, y en ese momento algo cambió dentro de él. Algo profundo, algo que había estado enterrado durante años. Recordó su propia infancia. Recordó cuando perdió a sus padres siendo apenas un adolescente. Recordó el miedo, la soledad, la desesperación de no tener a nadie, y se dio cuenta de que en algún momento del camino había olvidado lo que era ser humano. Mañana hablaremos, dijo finalmente. Vamos a encontrar una solución. Vas a tener horarios flexibles, vas a tener apoyo y si tu hijo necesita algo, lo que sea, me lo dices. Camila no podía hablar, solo podía llorar de alivio, de gratitud, de incredulidad. Gracias, señor Valcárcel, gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Héctor asintió y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y se giró. Y Camila, llámame Héctor. Y con eso salió del apartamento. Cuando bajó las escaleras y subió a su coche, Héctor se quedó sentado en silencio, con las manos sobre el volante. Algo dentro de él había cambiado, algo irreversible, porque por primera vez en muchos años, Héctor Valcárcel había sentido algo que creía haber perdido para siempre: compasión. Hay noches que no te dejan dormir, noches en las que tu mente no para de dar vueltas, cuestionando todo lo que creías saber sobre ti mismo. Y para Héctor Valcárcel, esa noche fue exactamente así. Cuando llegó a su ático en el barrio de Salamanca, eran casi las 10 de la noche. Entró a su hogar de lujo. Techos altos, muebles de diseñador, ventanales enormes con vista a toda Madrid. Todo era perfecto, todo era frío. Se sirvió un whisky y se sentó en el sofá de cuero italiano. Pero no encendió la televisión, no revisó su teléfono. Solo se quedó allí, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Camila, sus ojos rojos de tanto llorar, su voz quebrada, su apartamento diminuto, su hijo enfermo. ¿Cuántas veces había pasado por su escritorio sin realmente verla? ¿Cuántas veces la había juzgado sin conocer su historia? Tomó un sorbo de whisky, pero no le supo a nada. Se levantó y caminó hacia su habitación. Sobre la cómoda había una fotografía vieja en un marco de plata. Era la única fotografía que tenía en toda la casa. En ella aparecía un niño de 12 años, sonriendo tímidamente, rodeado por un hombre y una mujer, sus padres. Héctor tomó la fotografía con cuidado y la observó en silencio. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ellos, tanto tiempo que había enterrado ese dolor en lo más profundo de su ser. Su padre había sido un hombre trabajador, honesto, de clase media. Trabajaba en una fábrica y siempre llegaba a casa cansado, pero con una sonrisa para su hijo. Su madre era maestra, una mujer dulce que le leía cuentos antes de dormir. Eran felices, no tenían mucho dinero, pero eran felices. Hasta que un día, todo cambió. Héctor tenía 14 años cuando ocurrió el accidente. Sus padres iban en coche por la carretera cuando un camión perdió el control. El impacto fue instantáneo. No sufrieron, le dijeron después, pero eso no hacía que doliera menos. De la noche a la mañana, Héctor se quedó solo.
No tenía hermanos, no tenía familia cercana. Lo enviaron a vivir con unos tíos lejanos que apenas lo conocían y que lo veían como una carga. Fueron años duros, años en los que aprendió que no podía confiar en nadie. Años en los que construyó muros alrededor de su corazón para no volver a sentir ese dolor. Estudió con ferocidad. Trabajó desde los 16 años. Se graduó con honores. Construyó su empresa desde cero. Se hizo rico, poderoso, respetado. Pero en el proceso perdió algo fundamental, su humanidad. Héctor dejó la fotografía de vuelta en su lugar y se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Qué me pasó?, susurró para sí mismo. ¿En qué me convertí? Esa noche no durmió. Se quedó despierto pensando, recordando, sintiendo todo lo que había reprimido durante años. Y cuando el sol comenzó a salir sobre Madrid, Héctor Valcárcel tomó una decisión. Iba a cambiar, no solo con Camila, con todos. Iba a ser el hombre que sus padres hubieran querido que fuera. El lunes por la mañana, cuando Héctor llegó a la oficina, todos notaron algo diferente en él. No tenía esa expresión rígida de siempre. No caminaba con esa postura intimidante. Incluso saludó al guardia de seguridad por su nombre, algo que nunca había hecho antes. Subió a su oficina y lo primero que hizo fue llamar a Rodrigo Serrano. Rodrigo entró con su habitual confianza, esperando hablar sobre los planes de despidos. «Buenos días, Héctor. ¿Ya tomaste la decisión sobre Camila Rojas?» Héctor lo miró fijamente. «Sí, la tomé». Rodrigo sonrió. «Perfecto. Ya tengo algunos candidatos para reemplazarla. No va a ser despedida». Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Qué?» Camila se queda. Y además vamos a implementar nuevas políticas en la empresa. Rodrigo se cruzó de brazos, claramente molesto. ¿Qué tipo de políticas? Horarios flexibles para padres solteros. Apoyo para emergencias familiares. Un programa de bienestar para empleados. Rodrigo lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Héctor, ¿estás bromeando? Eso va a costar una fortuna y va a hacer que los empleados se relajen. Van a aprovechar». «No me importa», interrumpió Héctor con firmeza. «Se va a hacer». Rodrigo dio un paso hacia adelante. «¿Qué te pasó? Fuiste a hablar con esa mujer el viernes y regresas convertido en... ¿qué? ¿Un trabajador social?» Héctor se levantó de su silla, enfrentándolo. «Lo que me pasó, Rodrigo, es que abrí los ojos. Vi cómo viven las personas que trabajan para nosotros. Vi el sacrificio que hacen y me di cuenta de que hemos sido unos ciegos. Esto es un negocio, Héctor», argumentó Rodrigo con voz dura. «No una organización de caridad, un negocio hecho por personas», respondió Héctor. «Personas que tienen vidas, familias, problemas. Y si no cuidamos de ellas, ¿qué clase de empresa somos?». Rodrigo negó con la cabeza. «Te estás volviendo blando, y eso es peligroso». «No es ser blando», dijo Héctor con calma. «Es ser humano». Rodrigo lo observó en silencio por un momento. Luego, sin decir más, salió de la oficina dando un portazo. Héctor se quedó solo, respirando profundamente. Sabía que esto iba a traer conflictos, sabía que muchos no iban a entender, pero no le importaba. Por primera vez en años sentía que estaba haciendo lo correcto. Más tarde ese día, Héctor llamó a Camila a su oficina. Cuando ella entró, se veía nerviosa, con las manos entrelazadas. «Siéntate, por favor», dijo Héctor con una sonrisa suave. Camila se sentó, todavía insegura de qué esperar. Héctor se inclinó hacia adelante, con expresión seria, pero amable. «Quiero disculparme contigo, Camila». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Disculparse? Pero, ¿por qué? Por no haber preguntado antes, por no haber visto lo que estabas pasando, por haberte juzgado sin conocer tu historia». Camila sintió las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Señor Valcárcel, Héctor, usted no tiene nada de qué disculparse. Yo soy quien falló». «No», dijo Héctor con firmeza. «No fallaste. Estabas luchando y yo era demasiado ciego para verlo». Héctor sacó unos documentos de su escritorio y los deslizó hacia ella. «A partir de hoy tendrás horario flexible.
Podrás entrar más tarde si Lucian tiene una mala noche. Podrás salir temprano si necesitas llevarlo al médico. Y si necesitas trabajar desde casa algunos días, está permitido. Camila cubrió su boca con las manos, llorando. No puedo creerlo. Y hay más, continuó Héctor. La empresa va a cubrir los gastos médicos de Lucian. Y te voy a dar un aumento para que puedas contratar ayuda, una niñera confiable. Camila comenzó a llorar abiertamente, sin poder contenerse. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí? Héctor se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. Porque hace mucho tiempo yo también estuve solo. También luché sin que nadie me viera y hubiera dado cualquier cosa porque alguien me tendiera la mano. Se giró hacia ella. No quiero ser el tipo de persona que ignora el sufrimiento de los demás. No más. Camila se levantó, temblando, y se acercó a él. Gracias, susurró con voz quebrada. Gracias por verme, por no rendirse conmigo. Héctor asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Tú no te rendiste. ¿Por qué yo debería hacerlo? Esa tarde, cuando Camila salió de la oficina, se sentía como si estuviera flotando. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Fue a recoger a Lucian de casa de Teresa, y cuando la anciana abrió la puerta, notó inmediatamente el cambio en el rostro de Camila. ¿Qué pasó, hija? Te ves diferente. Camila sonrió con lágrimas en los ojos. Pasó un milagro, doña Teresa, pasó un milagro. Y mientras caminaba de regreso a su apartamento con Lucian en brazos, Camila miró al cielo y susurró. Gracias, gracias por no abandonarnos. Pero no todo era perfecto. En la oficina, Rodrigo Serrano observaba todo con una mezcla de desaprobación y resentimiento. Héctor estaba cambiando, y Rodrigo no estaba seguro de que ese cambio fuera bueno para la empresa. Se sentó en su escritorio y comenzó a hacer planes. Si Héctor quería ser blando, que lo fuera. Pero Rodrigo iba a asegurarse de que la empresa no se hundiera en el proceso, porque en su mente la compasión era debilidad, y la debilidad no tenía lugar en el mundo de los negocios. La batalla apenas comenzaba. A veces, la esperanza llega de las formas más inesperadas, no con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de bondad que van transformando vidas, poco a poco, día a día. Las semanas siguientes fueron diferentes para todos. Para Camila, cada mañana ya no era una batalla desesperada contra el tiempo. Podía levantarse un poco más tarde si Lucian había tenido una mala noche. Podía llevarlo al médico sin temer perder su empleo. Y lo más importante, tenía a alguien que la veía, que la entendía, que la apoyaba. Con el aumento que Héctor le había dado, pudo contratar a una niñera de confianza. Se llamaba Marisol, una mujer de 40 años, cálida y experimentada, que trataba a Lucian como si fuera su propio hijo. Cada mañana, Marisol llegaba al apartamento de Camila, tomaba al bebé con cariño y Camila podía irse a trabajar con la tranquilidad de saber que su hijo estaba en buenas manos. Por primera vez en meses, Camila podía dormir más de 3 horas seguidas. Por primera vez podía concentrarse en su trabajo sin ese peso constante de la ansiedad y por primera vez volvía a sonreír. En la oficina, sus compañeros notaron el cambio. Camila llegaba puntual, con una sonrisa en el rostro. Sus reportes eran impecables. Su energía había regresado, y aunque algunos murmuraban sobre el trato especial que estaba recibiendo, la mayoría se alegraba por ella. Héctor también la notaba. La observaba desde su oficina, trabajando con dedicación, y sentía algo extraño en su pecho, algo cálido, algo que había olvidado, orgullo. Pero no orgullo por sí mismo, sino por otra persona. Un martes por la tarde, Héctor estaba revisando unos documentos cuando escuchó un golpe suave en su puerta. «Adelante». Camila entró con un sobre en las manos. Se veía nerviosa, pero decidida. «Héctor, ¿tienes un momento?» «Por supuesto. Siéntate». Camila se sentó y le extendió el sobre. «¿Qué es esto?»
preguntó Héctor. Ábrelo. Héctor abrió el sobre y sacó una tarjeta. En la portada había un dibujo hecho a mano de un corazón, claramente pintado por alguien con poca experiencia artística, pero lleno de amor. Dentro estaba escrito con letra cuidadosa: «Gracias por devolverme la esperanza. Gracias por enseñarme que todavía existen personas buenas en este mundo. Usted cambió mi vida y la de mi hijo. Nunca lo olvidaré. Camila». Héctor sintió un nudo en la garganta. Levantó la vista y vio a Camila con los ojos brillantes de lágrimas. «Yo no sé qué decir», murmuró Héctor con voz suave. «No tienes que decir nada. Solo quería que supieras lo que significas para nosotros». Héctor guardó la tarjeta con cuidado, como si fuera un tesoro. «Gracias, Camila. Esto significa mucho para mí». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. Luego Camila sonrió. «Lucian está mucho mejor. Ya casi no tose por las noches. Marisol es maravillosa con él». «Me alegra escuchar eso», dijo Héctor con una sonrisa genuina. «Y yo quiero que sepas que voy a trabajar el doble de duro. Voy a demostrarte que tu fe en mí no fue un error. Camila, no tienes que demostrarme nada. Solo sé tú misma. Eso es suficiente». Camila asintió, emocionada, y salió de la oficina. Cuando se fue, Héctor se quedó mirando la tarjeta durante largo rato. Luego la guardó en el primer cajón de su escritorio, donde guardaba las cosas más valiosas. Esa misma semana, Teresa Maldonado decidió visitar a Héctor. Era un sábado por la mañana cuando Héctor recibió una llamada de seguridad del edificio. «Señor Valcárcel, hay una señora aquí que dice que necesita hablar con usted. Se llama Teresa Maldonado». Héctor frunció el ceño. No conocía ese nombre. ¿O sí? Entonces recordó: la vecina de Camila, la mujer que cuidaba a Lucian. «Déjela subir». 5 minutos después, Teresa tocaba a su puerta. Héctor abrió y encontró a una mujer bajita, de cabello gris, con ojos cálidos y una sonrisa amable. «Señor Valcárcel, perdone la intrusión. Sé que es su día libre, pero necesitaba hablar con usted personalmente. Por favor, pase. ¿Quiere un café?» «Oh, no quisiera molestar». «No es molestia». Héctor preparó café y se sentaron en la sala. Teresa miraba el lugar con asombro. «¡Qué lugar tan hermoso!», dijo con admiración. «Camila me había dicho que usted era rico, pero esto es otra cosa». Héctor sonrió con modestia. «Es solo un apartamento». Teresa lo miró con esos ojos sabios que solo tienen las personas que han vivido mucho. «No vine aquí para hablar de su apartamento, señor Valcárcel. Vine para agradecerle». «¿Agradecerme? Por lo que hizo por Camila, por Lucian». Teresa se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Usted no sabe lo que esa niña ha sufrido. Yo la conozco desde que llegó a Madrid hace 3 años. Llegó con sueños, con esperanza, con ganas de construir una vida mejor». Hizo una pausa. Conoció a un hombre. Se enamoró. Creyó que había encontrado a alguien bueno. Pero cuando le dijo que estaba embarazada, ese cobarde huyó. La dejó sola, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Héctor escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «Yo la vi llorar todas las noches», continuó Teresa. «La vi trabajar hasta el agotamiento. La vi sacrificar comida para comprar pañales. La vi perder peso porque gastaba todo su dinero en Lucian y no quedaba nada para ella. Se le quebró la voz. Y luego, cuando Lucian nació con problemas respiratorios, pensé que iba a romperse. Pensé que no iba a poder más». Teresa limpió una lágrima de su mejilla. «Pero esa niña es fuerte, más fuerte que cualquiera que yo haya conocido. Y cuando usted entró en su vida, cuando usted le tendió la mano, le devolvió algo que había perdido, la esperanza». Héctor sintió las lágrimas quemando sus propios ojos. «Yo solo hice lo que debía hacer desde el principio». Teresa negó con la cabeza. «No, señor Valcárcel, usted hizo mucho más que eso. Usted le mostró que todavía existen personas buenas en este mundo. Y eso no tiene precio». Se levantó y le extendió la mano. «Gracias.
de parte de una anciana que ama a esa niña como si fuera su hija. Gracias por Héctor se levantó y en lugar de estrechar su mano la abrazó. Teresa se sorprendió al principio, pero luego devolvió el abrazo con calidez. «Cuide de ella, señor Valcárcel», susurró Teresa, «porque personas como Camila son escasas y el mundo necesita más gente como ella». «Lo haré», prometió Héctor, «se lo prometo». Cuando Teresa se fue, Héctor se quedó sentado en su sofá, mirando por la ventana hacia Madrid. Algo había cambiado dentro de él, algo profundo y permanente. Ya no veía la ciudad como antes, ya no veía solo edificios y calles, ahora veía personas, historias, vidas, y se dio cuenta de algo fundamental. La riqueza no se medía en dinero o propiedades, se medía en las vidas que tocabas, en las personas que ayudabas, en el amor que compartías. Al día siguiente, Héctor tomó otra decisión importante. Llamó a una reunión con todo su equipo ejecutivo. Rodrigo estaba allí, con expresión escéptica. También estaban los directores de marketing, operaciones y recursos humanos. «Gracias por venir», comenzó Héctor. «Los llamé porque quiero hablarles sobre el futuro de esta empresa». Rodrigo se cruzó de brazos, esperando. «Durante años hemos medido nuestro éxito solo en números, ganancias, márgenes, crecimiento. Y sí, esos números son importantes, pero no lo son todo». Héctor caminó hacia la ventana. «He estado pensando mucho últimamente sobre qué clase de empresa queremos ser. ¿Queremos ser solo otra corporación fría que ve a sus empleados como recursos desechables? ¿O queremos ser algo más?». Miró a cada uno de ellos. «Yo quiero ser más. Quiero que esta empresa sea un lugar donde las personas quieran trabajar, donde se sientan valoradas, donde sepan que si atraviesan momentos difíciles, no estarán solos». Uno de los directores levantó la mano. «Héctor, eso suena noble, pero ¿cómo lo implementamos sin afectar la productividad?». «Buena pregunta», respondió Héctor. «Y la respuesta es simple. Empleados felices son empleados productivos. Si cuidamos de nuestra gente, ellos cuidarán de nuestra empresa». Rodrigo finalmente habló. «Héctor, todo esto suena muy bonito, pero vivimos en un mundo competitivo. Si nos volvemos blandos, nuestros competidores nos van a devorar». Héctor lo miró directamente. «No es ser blando, Rodrigo, es ser inteligente. Las mejores empresas del mundo invierten en su gente, y nosotros vamos a hacer lo mismo». Hubo un murmullo de aprobación entre algunos de los presentes. «A partir de ahora», continuó Héctor, «vamos a implementar un programa integral de bienestar, horarios flexibles para quienes lo necesiten, apoyo para emergencias familiares, seguro médico mejorado y un fondo de ayuda para empleados en crisis». La directora de Recursos Humanos sonrió ampliamente. «Me encanta, Héctor. Cuente conmigo para implementarlo». Rodrigo permaneció en silencio, pero su expresión lo decía todo. No estaba de acuerdo. Cuando la reunión terminó, todos salieron excepto Rodrigo. «Héctor, necesitamos hablar. Te escucho. Esto no va a funcionar. Estás siendo demasiado emocional. Estás dejando que un caso particular nuble tu juicio sobre toda la empresa». Héctor se giró hacia él con calma. «Rodrigo, hemos trabajado juntos durante años. Te respeto, pero en esto no voy a cambiar de opinión. Entonces, ¿vas a destruir todo lo que hemos construido?». «No», dijo Héctor con firmeza. «Voy a construir algo mejor». Rodrigo lo observó durante un largo momento. Luego, sin decir más, salió de la oficina. Héctor se quedó solo, pero no se sentía solo, porque por primera vez en años sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. La chispa de esperanza que Camila había encendido en su corazón estaba creciendo, convirtiéndose en una llama que iluminaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Y eso era solo el comienzo. La superación nunca es un camino recto. Está lleno de altibajos, de pequeñas victorias y momentos de duda,
pero es en ese camino donde descubrimos quiénes realmente somos. Los siguientes meses trajeron cambios profundos para todos. Camila florecía. Con la carga de preocupación aliviada, pudo enfocarse en ser la mejor versión de sí misma. Llegaba cada mañana con energía renovada, sus reportes eran impecables y comenzó a proponer ideas innovadoras que sorprendían a todos. Un día, en una reunión de equipo, Camila presentó una propuesta para optimizar el sistema de archivo de la empresa. Era brillante, eficiente y ahorraría horas de trabajo cada semana. Héctor la escuchaba desde la cabecera de la mesa con una sonrisa discreta en el rostro. Cuando Camila terminó su presentación, hubo un momento de silencio. Luego, aplauso. Primero uno, luego dos, hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Camila se ruborizó, sin poder creer lo que estaba pasando. «Excelente trabajo, Camila», dijo Héctor con orgullo evidente en su voz. «Implementaremos tu propuesta de inmediato». Después de la reunión, Héctor la llamó a su oficina. «Siéntate, por favor». Camila se sentó, todavía emocionada por la recepción de su idea. «Camila, quiero hablar contigo sobre tu futuro en esta empresa». Ella lo miró con curiosidad. «Mi futuro. Has demostrado ser mucho más que una asistente administrativa. Tienes visión, creatividad, capacidad de liderazgo. Y creo que estás desperdiciando tu potencial en tu posición actual». Camila parpadeó, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Quiero promoverte a coordinadora de operaciones, con un equipo propio, más responsabilidades y, por supuesto, un salario significativamente mayor. Camila cubrió su boca con las manos, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Héctor, yo no sé qué decir. ¿Estás seguro? Quiero decir, hay gente con más experiencia». «La experiencia se gana», interrumpió Héctor, «pero el talento, la dedicación, el corazón que pones en todo lo que haces, eso no se puede enseñar, eso ya lo tienes». Camila comenzó a llorar de felicidad. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». «Yo solo vi lo que siempre estuvo allí», dijo Héctor con suavidad. «Ahora el mundo también lo verá». Pero no todo era color de rosa. Lucian, aunque había mejorado mucho, todavía tenía días difíciles. Una noche, Camila recibió una llamada de Marisol a las 11 de la noche. «Camila, lo siento mucho por llamar tan tarde, pero Lucian tiene fiebre otra vez y está tosiendo mucho». Camila sintió el pánico conocido apoderándose de ella. «Voy para allá ahora mismo». Colgó y comenzó a vestirse rápidamente. Pero entonces su teléfono sonó de nuevo. Era Héctor. «Camila, sé que es tarde, pero estaba revisando unos documentos y vi tu luz encendida en el apartamento. ¿Todo bien?» Camila dudó. Había aprendido a confiar en Héctor, pero no quería abusar de su bondad. Es Lucian. Está enfermo otra vez. Voy a ir a... Espérame, voy contigo». «¿Qué?» «No, Héctor, no tienes que... 15 minutos. Espérame». Y colgó. Camila se quedó mirando el teléfono, incrédula. 15 minutos después, exactamente, Héctor tocó a su puerta. Llevaba ropa casual, jeans y una camisa. Camila nunca lo había visto así. «Vamos», dijo simplemente. Fueron juntos a recoger a Lucian. Marisol abrió la puerta con el bebé en brazos, claramente preocupada. «Tiene 38.5 de fiebre. Le di el antipirético, pero no ha bajado». Camila tomó a su hijo, sintiendo el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. Lucian lloraba débilmente, exhausto. «Vamos al hospital», dijo Héctor con decisión. Subieron al coche de Héctor, un Mercedes que normalmente usaba para reuniones de negocios, ahora convertido en un vehículo de emergencia familiar. Héctor conducía con calma pero rapidez, mientras Camila mecía a Lucian en el asiento trasero. «Shh, mi amor, mamá está aquí, todo va a estar bien». Llegaron al hospital y Héctor usó sus contactos para que los atendieran inmediatamente. Un pediatra revisó a Lucian mientras Camila esperaba angustiada. Finalmente, el médico salió. «No es nada grave. Es otra infección respiratoria leve, pero esta vez la vamos a tratar más agresivamente para evitar que siga recayendo.
Voy a recetar un antibiótico más fuerte y quiero verlo en una semana. Camila suspiró con alivio. Gracias, doctor. Gracias. Cuando salieron del hospital, eran las 2 de la madrugada. Lucian dormía en brazos de Camila, finalmente tranquilo después de la medicación. Héctor las llevó de vuelta a casa y las acompañó hasta el apartamento. ¿Estarás bien?, preguntó con preocupación genuina. Sí, gracias, Héctor, por todo, por venir conmigo, por estar aquí. Héctor sonrió con calidez. Para eso están los amigos. Camila lo miró con sorpresa. ¿Amigos? Bueno, sí. ¿No somos amigos ya? Camila sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, supongo que sí. Héctor se despidió, y antes de irse, se giró una última vez. Camila, mañana no vayas a la oficina. Quédate en casa con Lucian. Yo me encargo de todo. Pero la presentación para los inversionistas la haré yo. Tú cuida a tu hijo, eso es más importante. Y con eso se fue. Camila cerró la puerta y se quedó parada allí, con Lucian en brazos, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. Profunda, sincera gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Héctor presentó la propuesta a los inversionistas y fue un éxito rotundo. La empresa consiguió el financiamiento que necesitaba para expandirse. Pero lo más importante fue que Héctor se aseguró de que todos supieran que la idea central venía de Camila Rojas. En la oficina, el respeto hacia Camila creció exponencialmente. Ya no era solo la asistente, era Camila Rojas, coordinadora de operaciones, la mujer que había superado obstáculos imposibles y había demostrado su valía. Pero no todos estaban contentos. Rodrigo Serrano observaba todo desde las sombras con creciente resentimiento. Veía cómo Héctor cambiaba, cómo la empresa cambiaba, y no le gustaba nada. Un viernes por la tarde, Rodrigo se reunió con algunos de los accionistas principales de la empresa. Eran hombres mayores, conservadores, que valoraban los números por encima de todo. «Caballeros», comenzó Rodrigo, «los llamé porque estoy preocupado por el futuro de nuestra empresa». «¿Preocupado?», preguntó uno de ellos. «Los números son excelentes. Acabamos de conseguir una inversión millonaria». «Sí, los números son buenos ahora», admitió Rodrigo. «Pero Héctor está haciendo cambios que a largo plazo podrían ser perjudiciales». «¿Qué tipo de cambios?». «Está implementando programas de bienestar que cuestan dinero. Está dando horarios flexibles que reducen la productividad. Está promoviendo a gente basándose en la emoción, no en el mérito». Los accionistas se miraron entre sí, intrigados. «¿Y qué propones?». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Propongo que hablemos con Héctor, que le hagamos ver razón antes de que sea demasiado tarde». Los accionistas asintieron lentamente. «Programaremos una reunión». Rodrigo sonrió. El plan estaba en marcha. Mientras tanto, ajeno a las maquinaciones de Rodrigo, Héctor estaba en su ático, cenando con alguien inesperado, Camila y Lucian. Había invitado a Camila a cenar como agradecimiento por su excelente trabajo, y ella, después de dudar, aceptó. Lucian gateaba por el enorme salón, fascinado por todo. Héctor había preparado todo para que el bebé estuviera seguro. Había cubierto las esquinas de los muebles. Había guardado cualquier objeto peligroso. «No puedo creer que hayas hecho todo esto», dijo Camila, mirando a su alrededor. «Parece que tienes experiencia con bebés». Héctor sonrió con tristeza. «No, nunca tuve hijos. Nunca tuve tiempo para eso. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo». Camila lo miró con curiosidad. «¿Te arrepientes?». Héctor observó a Lucian, que se había sentado y le sonreía con esa sonrisa sin dientes que solo los bebés pueden dar. «Sí, me arrepiento de muchas cosas. De haber vivido tanto tiempo enfocado solo en el trabajo, de no haber dejado entrar a nadie en mi vida, de no haber...». Se detuvo. «¿De no haber qué?», preguntó Camila suavemente. «De no haber sido el hombre que mis padres hubieran querido que fuera». Camila puso su mano sobre la de Héctor. «Héctor, tus padres estarían orgullosos de ti, estoy segura de eso».
Héctor sintió las lágrimas quemando sus ojos. ¿Cómo puedes estar segura? Porque yo estoy orgullosa de ti y apenas te conozco. Así que imagina cuánto más orgullosos estarían ellos que te amaban sin condiciones. Héctor apretó su mano agradecido. En ese momento Lucian gateó hasta Héctor y se aferró a su pierna, intentando ponerse de pie. Héctor lo levantó con cuidado y el bebé lo miró con esos ojos grandes y curiosos. «Hola, pequeño», murmuró Héctor. Lucian sonrió y, para sorpresa de todos, apoyó su cabecita en el pecho de Héctor. Camila cubrió su boca, emocionada. «Nunca hace eso con extraños. Confía en ti». Héctor miró al bebé en sus brazos y sintió algo que nunca había sentido, un amor puro, incondicional, desinteresado. Y en ese momento supo que su vida había cambiado para siempre, porque había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia. No una familia de sangre, sino una familia del corazón. Y eso era todo lo que siempre había necesitado. Hay momentos en la vida que te definen, momentos en los que debes elegir entre lo fácil y lo correcto. Y para Héctor Valcárcel, ese momento estaba a punto de llegar. Era un lunes por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse. Héctor llegó a la oficina temprano como siempre, pero algo se sentía diferente. El ambiente estaba tenso, la gente murmuraba en los pasillos, y cuando entró a su oficina, encontró un correo esperándolo. Era de la Junta de Accionistas. Convocaban a una reunión de emergencia esa misma tarde. El tema: reevaluación de las políticas recientes de la empresa y rendimiento del CEO. Héctor sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba. A las 3 de la tarde entró a la sala de juntas. Allí estaban los 5 accionistas principales, hombres mayores de traje oscuro, con expresiones serias. Y al lado de ellos, Rodrigo Serrano, con una sonrisa apenas disimulada. «Héctor, gracias por venir», dijo Eduardo Méndez, el accionista mayoritario, un hombre de 60 años con cabello blanco y voz autoritaria. «Por supuesto. ¿De qué se trata esto?». Eduardo intercambió miradas con los demás accionistas. «Héctor, hemos estado revisando los gastos de la empresa en los últimos meses y estamos preocupados». «¿Preocupados por qué?», preguntó Héctor, aunque ya sabía la respuesta. Rodrigo sacó unos documentos y los deslizó sobre la mesa. «Los programas de bienestar que implementaste han costado más de $500,000 euros en 3 meses. Horarios flexibles, seguros médicos mejorados, fondos de ayuda. Todo eso sale de las ganancias de la empresa. Inversiones en nuestra gente», corrigió Héctor. «No gastos, inversiones». «¿Inversiones?», preguntó otro accionista, Alfonso Ruiz, con tono escéptico. «¿Qué retorno hemos visto?». «La productividad ha aumentado un 15%, respondió Héctor con calma. «La rotación de personal ha disminuido drásticamente y la satisfacción de los empleados está en su punto más alto en 5 años». «Números que pueden ser manipulados», interrumpió Rodrigo. «Lo que no se puede manipular es esto. Hemos perdido contratos con 2 clientes importantes porque nos perciben como blandos. Dicen que ya no somos la empresa agresiva y competitiva que éramos». Héctor lo miró fijamente. «¿Blandos o humanos?». «En el mundo de los negocios», dijo Eduardo con voz fría, «ser humano es un lujo que no podemos permitirnos». Héctor sintió la rabia comenzando a hervir en su interior. «¿Saben qué? Ustedes tienen razón, he cambiado. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta de que estaba construyendo un imperio sobre el sufrimiento de las personas que trabajaban para mí». Se levantó de su silla. «Conocí a una mujer que trabajaba 14 horas al día, que dormía 3 horas por noche, que sacrificaba su salud y su bienestar solo para darle de comer a su hijo. Y yo la iba a despedir porque llegaba 10 minutos tarde». Caminó hacia la ventana. «Esa mujer es Camila Rojas y ahora es una de nuestras mejores empleadas. ¿Saben por qué? Porque alguien finalmente la vio. Alguien finalmente le dio una oportunidad». Se giró hacia ellos. «¿Y saben qué más?
Hay decenas, quizás cientos de Camilas en nuestra empresa, personas luchando en silencio, personas que necesitan apoyo, no presión. Alfonso negó con la cabeza. Héctor, entendemos tu punto, pero esto es un negocio. Si seguimos por este camino, vamos a perder competitividad. Entonces, perdámosla, dijo Héctor con firmeza. Prefiero liderar una empresa compasiva que haga un poco menos de dinero que una empresa cruel que destruye vidas para enriquecer a unos pocos. Hubo un silencio pesado en la sala. Finalmente, Eduardo habló. Héctor, apreciamos tu pasión, pero los accionistas tenemos una responsabilidad fiduciaria y, francamente, estamos considerando hacer cambios en el liderazgo. Héctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me están despidiendo? Estamos considerando todas las opciones, dijo Eduardo con tono neutral, incluida la posibilidad de nombrar a Rodrigo como CEO interino mientras evaluamos la situación. Héctor miró a Rodrigo, quien mantenía una expresión neutral, pero sus ojos brillaban con triunfo. Entiendo, dijo Héctor con voz controlada. ¿Puedo al menos terminar el trimestre? Eduardo asintió. Tienes un mes. Usa ese tiempo para reconsiderar tus políticas o para preparar tu salida. La reunión terminó. Héctor salió de la sala de juntas sintiendo como si su mundo se hubiera derrumbado. Caminó hacia su oficina en piloto automático. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en su silla, mirando al vacío. Había construido esta empresa desde cero. Había dedicado 20 años de su vida. Y ahora, porque decidió ser humano, lo iban a despedir. Tocaron la puerta. «Adelante». Camila entró con una carpeta en las manos, pero se detuvo al ver la expresión de Héctor. «¿Héctor? ¿Qué pasó?» Héctor intentó sonreír, pero no pudo. «Nada, solo una reunión difícil». Camila cerró la puerta y se acercó. «Héctor, conozco esa cara. Es la misma que yo tenía cuando pensaba que iba a perderlo todo. ¿Qué está pasando?» Héctor suspiró profundamente. «Los accionistas quieren cambios. Piensan que me he vuelto demasiado blando, que los programas de bienestar son un gasto innecesario». Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Van a despedirte? Es una posibilidad». «No, no pueden hacer eso. Tú eres esta empresa». Héctor negó con la cabeza. «La empresa existirá sin mí. Siempre lo hace. Las empresas no necesitan personas, solo necesitan números». Camila se sentó frente a él con expresión decidida. «Eso no es verdad. Las empresas son personas. Somos nosotros, los que trabajamos aquí, los que la hacemos funcionar, y todos sabemos lo que has hecho por nosotros». «No es suficiente, Camila. Entonces lo haremos suficiente». Héctor la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Camila se levantó con determinación. «Dame 2 horas». «¿Para qué?» «Para demostrarles a esos accionistas quién es realmente Héctor Valcárcel». Y sin esperar respuesta, salió de la oficina. Durante las siguientes 2 horas, Camila hizo algo extraordinario. Envió un correo a todos los empleados de la empresa, no solo a los ejecutivos, sino a cada persona. Asistentes, personal de limpieza, seguridad, operarios, todos. El correo decía: «Héctor Valcárcel nos ha dado algo que muchas empresas olvidan: dignidad. Nos ha visto como personas, no como números, y ahora necesita que lo apoyemos. Si él te ha ayudado de alguna forma, si sus políticas han mejorado tu vida, por favor, escribe tu historia y envíamela. Es hora de que le devolvamos el favor». Las respuestas comenzaron a llegar. Primero 1, luego 5, luego 20, luego 100. Historias de madres solteras como Camila, que ahora podían cuidar a sus hijos sin perder sus empleos. Historias de empleados con enfermedades crónicas, que finalmente tenían el apoyo médico que necesitaban. Historias de personas que estaban al borde del colapso y que encontraron una mano tendida cuando más lo necesitaban. Camila compiló todas esas historias en un documento. Eran más de 150 testimonios, 150 vidas cambiadas. Luego hizo algo audaz. Solicitó una reunión con los accionistas. Al día siguiente, Eduardo Méndez
recibió una llamada de su secretaria. Señor Méndez, una empleada llamada Camila Rojas solicita hablar con usted y los demás accionistas. Dice que es urgente. Eduardo frunció el ceño. Camila Rojas no es la mujer sobre la que hablaba Héctor. Creo que sí, señor. Eduardo dudó, pero la curiosidad ganó. Está bien, que venga mañana a las 10. Camila entró a la sala de juntas con las manos temblando, pero con la cabeza en alto. Los 5 accionistas la observaban con curiosidad y algo de condescendencia. Señorita Rojas, dijo Eduardo, tenemos 10 minutos. ¿De qué se trata esto? Camila puso el documento sobre la mesa. Se trata de esto. 150 testimonios de empleados cuyas vidas cambiaron gracias a Héctor Valcárcel. Los accionistas se miraron entre sí. Señorita, con todo respeto, esto no es relevante para nuestra decisión, dijo Alfonso. Con todo respeto, señor Ruiz, respondió Camila con voz firme. Es extremadamente relevante, porque ustedes están evaluando a Héctor basándose solo en números, pero los números no cuentan toda la historia. Abrió el documento y comenzó a leer. María González, madre de 3 hijos, empleada de limpieza. Gracias a los nuevos horarios flexibles, puede llevar a su hija a quimioterapia sin perder su empleo. Pedro Sánchez, operario de bodega, sufrió un accidente y las nuevas políticas de salud cubrieron su recuperación completa. Ahora es uno de nuestros empleados más productivos. Lucía Ortega, asistente de marketing, estaba al borde del suicidio por depresión. El programa de salud mental le salvó la vida, literalmente. Camila levantó la vista con lágrimas en los ojos. Hay 150 historias como estas, 150 vidas que importan. ¿O acaso esas vidas no valen nada comparadas con un poco más de dinero en sus bolsillos? El silencio en la sala era absoluto. Héctor Valcárcel no se volvió blando, continuó Camila. Se volvió humano. Y eso es exactamente lo que esta empresa necesitaba. Eduardo la observó con una expresión indescifrable. Señorita Rojas, agradecemos su pasión. Pero esto sigue siendo un negocio. Sí, señor, un negocio hecho por personas, para personas. Y si olvidan eso, entonces ya no es un negocio. Es una máquina sin alma. Camila recogió sus documentos y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró una última vez. Ustedes tienen el poder de tomar la decisión, pero piensen en esto. ¿Qué clase de empresa quieren dejar como legado? ¿Una que destruía vidas o una que las transformaba? Y con eso salió. Los accionistas se quedaron en silencio. Finalmente, Eduardo habló. Esto cambia las cosas. Las grandes transformaciones no ocurren en un instante. Son el resultado de decisiones valientes, de personas que se atreven a ir contra la corriente, de momentos donde el corazón vence a la lógica fría. Después de que Camila salió de la sala de juntas, los 5 accionistas se quedaron en silencio durante varios minutos. El documento con los 150 testimonios reposaba sobre la mesa como una acusación silenciosa. Eduardo Méndez fue el primero en hablar. Nunca había visto algo así. Es emotivo, lo admito, dijo Alfonso Ruiz, pero no podemos tomar decisiones basadas en emociones. ¿Por qué no?, preguntó otro accionista, Javier Morales, un hombre más joven que raramente hablaba. ¿Por qué las emociones no pueden ser parte de nuestras decisiones? Alfonso lo miró con sorpresa. Porque las emociones no generan ganancias, pero las personas sí, respondió Javier. Y estas personas están diciendo que son más productivas, más leales, más comprometidas gracias a Héctor. ¿No es eso exactamente lo que queremos? Eduardo tomó el documento y comenzó a hojearlo. Leyó historia tras historia, cada una más conmovedora que la anterior. María González, su hija tiene leucemia, murmuró, y gracias a los horarios flexibles puede estar con ella durante el tratamiento. Continuó leyendo. Antonio Vega perdió a su esposa el año pasado. Estaba destruido. El programa de salud mental le dio terapia gratuita. Ahora es supervisor de su departamento.
Eduardo cerró el documento y miró a los demás. Caballeros, he estado en los negocios durante 40 años. He visto empresas subir y caer. He visto CEOs brillantes fracasar y mediocres tener éxito. Pero nunca había visto a un CEO que inspirara este nivel de lealtad. Eduardo, entiendo tu punto, dijo Alfonso. Pero Rodrigo tiene razón. Esto cuesta dinero. El dinero se puede ganar, respondió Eduardo. La lealtad, el compromiso, la dedicación genuina de tu equipo, eso no tiene precio. Se levantó y caminó hacia la ventana. Mi padre me enseñó que un negocio exitoso no es el que genera más dinero, sino el que perdura, y las empresas que perduran son aquellas que cuidan de su gente. Se giró hacia los demás. Creo que cometimos un error al cuestionar a Héctor. No se volvió blando, se volvió sabio. Mientras tanto, Héctor estaba en su oficina sin saber nada de lo que había hecho Camila. Miraba por la ventana, preparándose mentalmente para lo peor. Tocaron la puerta. Adelante. Camila entró, visiblemente nerviosa. Héctor, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Yo hice algo. Espero que no estés molesto. Héctor la miró con curiosidad. ¿Qué hiciste? Camila le contó todo. El correo a los empleados, los testimonios, la reunión con los accionistas. Héctor la escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Camila, ¿hiciste todo eso por mí? No solo por ti, respondió ella, por todos nosotros, por cada persona en esta empresa que finalmente tiene un jefe que se preocupa por ellos. Héctor sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir. No digas nada, solo espera. Creo que funcionó. 2 días después, Eduardo Méndez convocó otra reunión. Esta vez, pidió que todos los empleados estuvieran presentes. Usaron el auditorio de la empresa, un espacio enorme que normalmente se usaba para conferencias. Héctor entró sin saber qué esperar. El auditorio estaba lleno. Cientos de empleados esperaban en silencio. En el escenario, los 5 accionistas estaban sentados, junto con Rodrigo. Eduardo se levantó y caminó hacia el micrófono. Buenos días a todos. Sé que esta convocatoria es inusual, pero tenemos algo importante que anunciar. El silencio era absoluto. En los últimos días, la Junta de Accionistas ha estado evaluando la dirección de esta empresa, específicamente las nuevas políticas implementadas por nuestro CEO, Héctor Valcárcel. Héctor sintió que su corazón se detenía. Este era el momento. Y después de mucha deliberación, de revisar los números, de escuchar testimonios, de realmente entender el impacto de estos cambios, hemos tomado una decisión. Eduardo hizo una pausa dramática. Héctor Valcárcel seguirá siendo nuestro CEO. Y no solo eso, vamos a aumentar significativamente el presupuesto para los programas de bienestar. El auditorio explotó en aplausos. Gritos de júbilo llenaron el espacio. Empleados se levantaban, abrazándose, llorando de felicidad. Héctor no podía creerlo. Miró a Camila, que estaba en primera fila con lágrimas rodando por su rostro, sonriendo ampliamente. Eduardo continuó cuando el ruido disminuyó. Pero hay más. Después de revisar cuidadosamente el desempeño de nuestro equipo ejecutivo, también hemos decidido hacer cambios en otras posiciones. Miró directamente a Rodrigo. Rodrigo Serrano, agradecemos tus años de servicio, pero tu visión ya no se alinea con la dirección que queremos tomar. Tu contrato será rescindido, con la compensación correspondiente, por supuesto. Rodrigo se puso pálido. Se levantó de su silla, mirando a Eduardo con incredulidad. Me están despidiendo. Estamos terminando nuestra asociación, corrigió Eduardo con calma. Hay empresas que valorarán tu enfoque. Esta simplemente ya no es una de ellas. Rodrigo miró a Héctor con odio puro. Luego, sin decir nada más, salió del auditorio. Eduardo se giró hacia el público nuevamente. Y finalmente tenemos un anuncio más. Camila Rojas, ¿puedes subir al escenario, por favor? Camila se quedó congelada. Los empleados a su alrededor la empujaron suavemente.
animándola. Subió al escenario temblando. Eduardo sonrió. Camila, tu valentía al defender lo que es correcto, tu liderazgo al movilizar a todo el equipo y tu desempeño excepcional en estos meses nos han impresionado profundamente. Sacó un sobre. Por lo tanto, es nuestro placer ofrecerte la posición de directora de recursos humanos, con todo el poder y recursos para expandir los programas que Héctor inició. Camila cubrió su boca, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Yo? ¿Directora? Tú, confirmó Eduardo. Si aceptas, por supuesto. Camila miró a Héctor, quien le sonreía con orgullo. Yo, sí, acepto. El auditorio estalló en aplausos otra vez. Empleados gritaban su nombre, algunos lloraban. Era un momento de pura felicidad colectiva. Cuando la reunión terminó, Héctor y Camila se encontraron en el pasillo, alejados del bullicio. No puedo creerlo, dijo Camila, todavía en shock. Hace 6 meses estaba a punto de perderlo todo. Y ahora eres directora, terminó Héctor, y no hay nadie más merecida. Todo esto es gracias a ti, dijo Camila. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hacía. No, corrigió Héctor. Tú te diste la oportunidad. Yo solo te di las herramientas. Pero el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, eso fue todo tuyo. Se miraron en silencio por un momento. Héctor, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste todo por mí, por nosotros? Héctor respiró profundamente. Porque hace mucho tiempo yo también estaba solo. También necesitaba ayuda, pero nadie me la dio. Y me prometí a mí mismo que si algún día tenía el poder de ayudar a alguien, lo haría. Hizo una pausa. Pero si soy honesto, Camila, tú me ayudaste más a mí de lo que yo te ayudé a ti. ¿Cómo? Me recordaste qué significa ser humano. Me recordaste que hay cosas más importantes que el dinero o el poder. Me recordaste que al final del día, lo único que realmente importa es cómo tratamos a las personas. Camila lo abrazó. Héctor, sorprendido al principio, devolvió el abrazo. Gracias, susurró ella, por verme, por creer en mí, por cambiar mi vida. Gracias a ti, respondió Héctor, por cambiar la mía. Esa noche, Héctor volvió a su ático, pero por primera vez en años no se sentía vacío. Se sirvió un whisky y se sentó frente a la ventana mirando las luces de Madrid. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. Mamá, papá, sé que no pueden leerlo, pero quiero que sepan que finalmente me convertí en el hombre que ustedes hubieran querido que fuera. Finalmente entendí que el éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. Los amo y espero que estén orgullosos. No envió el mensaje a nadie. No había a quien enviarlo, pero escribirlo fue suficiente. Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en 20 años, Héctor Valcárcel estaba en paz. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento en Vallecas, Camila ponía a Lucian a dormir. El bebé había crecido mucho en estos meses. Ya tenía 1 año, ya no tosía tanto, ya sonreía más. Era un niño feliz. Camila lo acostó en su cuna y le cantó su canción de cuna favorita. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Lucian cerró sus ojitos y se durmió tranquilo. Camila se sentó en su sofá y miró a su alrededor. Era el mismo apartamento pequeño de siempre. Las paredes todavía estaban descascaradas. Los muebles todavía eran viejos. Pero ahora todo era diferente, porque ahora tenía esperanza, tenía un futuro, tenía la posibilidad de darle a su hijo la vida que siempre soñó. Y eso lo cambiaba todo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Héctor. Gracias por creer en los milagros, porque eso es lo que eres para mí, un milagro. Héctor leyó el mensaje y sonrió. Respondió, los milagros no existen, Camila. Solo existen personas buenas que deciden hacer lo correcto, y tú eres la más milagrosa de todas. La transformación estaba completa. Héctor Valcárcel había pasado de ser un empresario frío y calculador a ser un líder compasivo que inspiraba a todos a su alrededor.
Camila Rojas había pasado de ser una madre soltera desesperada a ser una directora respetada con un futuro brillante. Y la empresa, esa máquina impersonal de hacer dinero, se había transformado en una comunidad donde las personas importaban. Pero esta no era solo la historia de dos personas, era la historia de cientos de vidas cambiadas, de esperanzas restauradas, de dignidad de vuelta. Era la historia de lo que sucede cuando alguien decide que las personas importan más que los números. Y esa historia apenas comenzaba. 2 años después, Madrid brillaba bajo el sol de primavera. La ciudad estaba viva, llena de color, de gente, de esperanza. Y en medio de todo ese bullicio, en un parque cerca del Retiro, un hombre de 46 años empujaba un columpio. «¡Más alto, tío Héctor! ¡Más alto!». Héctor Valcárcel sonrió y empujó el columpio con más fuerza. El niño de casi 3 años gritaba de felicidad, con sus rizos negros volando al viento. «¿Más alto, Lucián? ¿Estás seguro?». «Sí». A unos metros de distancia, sentada en un banco, Camila Rojas observaba la escena con una sonrisa. Ya no era la mujer exhausta y desesperada de hace 2 años. Ahora tenía el cabello brillante, su rostro estaba descansado y sus ojos brillaban con una paz que solo viene de saber que todo estará bien. A su lado estaba Teresa Maldonado, quien había insistido en acompañarlos a ese paseo familiar. «Mira qué hermoso», dijo Teresa con una sonrisa. «Parecen padre e hijo». Camila asintió, emocionada. «Lucian lo ama. Héctor es como el padre que nunca tuvo». Teresa tomó la mano de Camila. «Y tú, hija, mírate, directora de Recursos Humanos, con tu propio apartamento en un buen barrio, con un hijo sano y feliz. ¿Quién diría que hace 2 años estabas a punto de perderlo todo?». «Yo lo diría», respondió Camila con lágrimas en los ojos. «Cada día me despierto y no puedo creer que esta sea mi vida. A veces pienso que es un sueño y que voy a despertar en ese apartamento en Vallecas, con Lucian tosiendo y sin dinero para el médico». «Pero no es un sueño», dijo Teresa. «Es real. Lo lograste». «No», corrigió Camila. «Lo logramos. Héctor, tú, Marisol, todas las personas que me tendieron la mano cuando más lo necesitaba». Lucian bajó del columpio corriendo y se lanzó a los brazos de Camila. «Mami, ¿viste qué alto llegué?». «Te vi, mi amor. Fuiste muy valiente». Héctor se acercó, con las mejillas sonrojadas del ejercicio. Ya no era el hombre rígido y frío de antes. Ahora sonreía con facilidad, sus ojos tenían calidez y su postura era relajada. «Este niño tiene más energía que 10 adultos juntos», bromeó. «Dile que no», respondió Camila riendo. Se sentó junto a ellas en el banco. Lucian corrió de nuevo hacia los columpios. «¿Cómo va todo en la empresa?», preguntó Teresa. Héctor sonrió. «Mejor que nunca. Este trimestre tuvimos nuestros mejores números en la historia de la compañía y la satisfacción de los empleados está en el 94%. «¿Lo ves?», dijo Camila. «Te dijimos que funcionaría. Gente feliz es gente productiva». «Tenías razón», admitió Héctor. «En todo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si esa noche no hubiera ido a tu apartamento, si hubiera tomado el camino fácil y simplemente te hubiera despedido». Camila lo miró con ternura. «Pero no lo hiciste. Elegiste el camino difícil, el camino correcto, y cambió todo», murmuró Héctor. Se quedaron en silencio por un momento, observando a Lucian jugar. Finalmente, Teresa habló. «Héctor, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Por supuesto. ¿Eres feliz ahora?». Héctor no respondió de inmediato. Pensó en la pregunta. Realmente la pensó. Y entonces sonrió. «Sí, sí lo soy. Por primera vez en 20 años, puedo decir honestamente que soy feliz». «¿Y qué cambió?», preguntó Teresa. «Yo», respondió Héctor simplemente. «Dejé de medir mi vida en dinero y poder. Empecé a medirla en las personas que amo, en las vidas que toco, en los momentos que comparto». Miró a Camila. «Y encontré una familia, no de sangre, pero sí de corazón». Camila sintió las lágrimas rodando por su rostro. Se acercó y abrazó a Héctor.
tú también eres mi familia, susurró. Tú y Teresa, ustedes son mi hogar. Esa noche, después de llevar a Camila y Lucian a su apartamento, Héctor volvió a su ático. Pero ya no se sentía como una jaula de cristal, ahora se sentía como un hogar. Había cambiado la decoración, ya no todo era minimalista y frío. Ahora había fotografías en las paredes, fotos de él con Camila y Lucian en el parque, fotos de eventos de la empresa, fotos de momentos felices. Y en su lugar favorito, sobre la chimenea, estaba la vieja fotografía de sus padres, junto a una nueva, una foto de él, Camila, Lucian y Teresa, todos sonriendo. Se sirvió un té. Había dejado el whisky, ya no lo necesitaba, y se sentó en el sofá. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Era algo que había empezado hace unos meses, un libro, no para venderlo, sino para dejar un legado, para contar su historia, para que otros pudieran aprender de sus errores. El título provisional era El verdadero costo del éxito, cómo perdí mi humanidad y cómo la recuperé. Escribió durante horas, escribió sobre su infancia, sobre la pérdida de sus padres, sobre cómo construyó muros alrededor de su corazón, sobre cómo se convirtió en un hombre frío que valoraba los números más que las personas. Y luego escribió sobre Camila, sobre esa noche que cambió todo, sobre cómo una mujer rota le enseñó lo que realmente significaba ser fuerte. Escribió hasta que le dolieron los dedos, y cuando finalmente se detuvo, eran las 3 de la madrugada. Se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid dormía bajo un cielo estrellado. «Mamá, papá», susurró hacia la noche. «Lo logré. Me convertí en el hombre que ustedes hubieran querido que fuera, y estoy feliz. Realmente, profundamente feliz». Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de paz, no de dolor. 6 meses después, la empresa de Héctor Valcárcel fue reconocida como la mejor empresa para trabajar en España por 3er año consecutivo. En la ceremonia de premiación, Héctor subió al escenario para recibir el reconocimiento, pero no subió solo. Llevó a Camila con él. «Este premio», dijo Héctor frente a cientos de empresarios, «no es mío, es de cada persona que trabaja en nuestra empresa. Es de Camila Rojas, quien me enseñó que las personas importan más que los números. Es de todos los empleados que confiaron en una visión diferente del éxito». Hizo una pausa. «Durante años medí el éxito en ganancias, pero aprendí algo fundamental. El verdadero éxito se mide en vidas mejoradas, en familias que pueden vivir con dignidad, en personas que pueden ser felices mientras trabajan». Levantó el trofeo. «Este premio es para todos aquellos que creen que los negocios pueden ser compasivos sin dejar de ser exitosos. Para todos los que creen que cuidar de tu gente no es debilidad, sino fortaleza». El auditorio estalló en aplausos. Camila se acercó al micrófono. «Y yo quiero agregar algo», dijo con voz firme. «Hace 3 años, yo era una madre soltera desesperada, trabajando hasta el agotamiento, sin esperanza de un futuro mejor. Hoy soy directora de una de las empresas más respetadas de España». Miró a Héctor. «La diferencia, alguien decidió verme, alguien decidió que mi vida importaba, y ese alguien cambió no solo mi destino, sino el de cientos de personas». Se giró hacia el público. «Si hay algo que quiero que se lleven de aquí, es esto. Cada persona que trabaja para ustedes tiene una historia, tiene sueños, tiene luchas, y si se toman el tiempo de verlos, realmente verlos, no solo ganarán empleados leales, ganarán familias, comunidades, legados». Los aplausos fueron ensordecedores. 1 año después, Héctor publicó su libro. Se convirtió en un bestseller. No porque prometiera riquezas fáciles o estrategias de negocios revolucionarias, sino porque era honesto, brutalmente honesto. Hablaba de sus fracasos, de su frialdad, de cómo estuvo a punto de destruir una vida solo porque no quiso ver el sufrimiento de otra persona. Y hablaba de redención, de cómo nunca es tarde para cambiar.
de cómo un acto de compasión puede iniciar una reacción en cadena que transforma todo. El libro inspiró a cientos de empresarios a reevaluar sus prioridades. Escuelas de negocios comenzaron a usar su historia como caso de estudio. Y lentamente, muy lentamente, la conversación sobre qué significa ser un buen líder comenzó a cambiar. 5 años después de ese encuentro fatídico en un apartamento de Vallecas, Héctor estaba en casa de Camila. Ya no vivía en ese apartamento pequeño. Ahora tenía una casa hermosa con jardín, donde Lucian podía jugar libremente. Era el cumpleaños de Lucian. Cumplía 6 años. El jardín estaba lleno de niños jugando, padres conversando, risas y alegría. Héctor observaba todo desde un rincón, con una sonrisa. Camila se acercó y le ofreció un pedazo de pastel. ¿En qué piensas? En lo lejos que hemos llegado, respondió Héctor. En cómo una decisión puede cambiarlo todo. La mejor decisión que tomaste en tu vida, dijo Camila. No, corrigió Héctor. La mejor decisión fue la que tú tomaste. ¿Cuál? No rendirte. A pesar de todo lo que estabas pasando, no te rendiste. Seguiste luchando. Seguiste siendo una buena madre. Seguiste siendo una buena persona. Y eso me inspiró más de lo que jamás sabrás. Camila lo abrazó. Somos un equipo, susurró. Siempre lo seremos. Lucian corrió hacia ellos, con la cara llena de pastel. Tío Héctor, mami, vengan a ver mi regalo. Lo siguieron hasta una mesa donde estaba su regalo principal, una bicicleta nueva. ¿Te gusta?, preguntó Camila. Es perfecta, gritó Lucian. Tío Héctor, ¿me enseñas a usarla? Por supuesto, campeón. Mañana empezamos. Lucian lo abrazó con toda la fuerza que sus brazos pequeños permitían. Te quiero, tío Héctor. Héctor sintió las lágrimas comenzando a formarse. Yo también te quiero, Lucian, más de lo que imaginas. Esa noche, cuando todos se habían ido y Lucian dormía, Héctor y Camila se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Héctor. ¿Qué? Que pasé 20 años persiguiendo el éxito. Construí un imperio, gané millones, tuve poder y respeto, pero nunca fui feliz. Miró a Camila. Y luego una noche fui a despedir a una empleada que llegaba tarde, y sin saberlo, encontré algo que había estado buscando toda mi vida. ¿Qué encontraste? Propósito, familia, amor, las cosas que realmente importan. Camila sonrió. ¿Y si pudieras volver atrás? Si pudieras elegir no haber ido esa noche. Héctor negó con la cabeza sin dudar. Ni por todo el dinero del mundo, porque ese momento me dio algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me devolvió mi humanidad. Se quedaron en silencio, contemplando las estrellas. Héctor, dijo Camila después de un rato. Gracias. ¿Por qué? Por verme cuando era invisible. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por darme la oportunidad de ser la mujer que siempre soñé ser. Héctor tomó su mano. No, Camila, gracias a ti, por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en riqueza material, sino en riqueza humana. Por mostrarme que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad. Por salvar mi vida cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Y así, bajo un cielo estrellado en Madrid, 2 personas que el destino había unido en el momento más inesperado, reflexionaban sobre el camino recorrido. Un camino que comenzó con desesperación y terminó con esperanza. Un camino que comenzó con juicio y terminó con comprensión. Un camino que comenzó con un hombre rico pero vacío y una mujer pobre pero llena de amor, y que terminó con ambos encontrando la verdadera riqueza, la conexión humana. Porque al final del día, cuando se apagan las luces y te quedas solo con tus pensamientos, lo único que realmente importa es cómo trataste a las personas. ¿Cuántas vidas tocaste? ¿Cuánto amor compartiste? Héctor Valcárcel había aprendido esa lección de la forma más hermosa posible. Y ahora pasaba sus días enseñándola a otros. Su empresa ya no era solo un lugar de trabajo, era una comunidad,
una familia, un lugar donde las personas importaban, y su vida ya no era una existencia solitaria en un ático de lujo. Era una vida llena de risas, de abrazos, de momentos compartidos con las personas que amaba. Había perdido algo en el proceso, tal vez un poco de dinero, tal vez un poco de esa reputación de ser el empresario más duro de Madrid. Pero ¿qué había ganado? Todo, absolutamente todo. Había ganado una familia, había ganado propósito, había ganado paz, y eso era el verdadero éxito. Años después, cuando Lucian fuera un joven adulto, recordaría aquella tarde en el jardín. Recordaría a su madre sonriendo bajo las estrellas. Recordaría al hombre que todos llamaban Tío Héctor, pero que para él era mucho más que eso. Y entendería algo fundamental, que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran, se construyen, se eligen, y que el mayor acto de amor no es dar cosas materiales, sino dar tu tiempo, tu atención, tu corazón. Héctor Valcárcel les había dado todo eso, y en el proceso ellos le habían dado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, una razón para vivir. Esta es la historia de un millonario que llegó a casa y encontró a su empleada sosteniendo a su hijo en brazos. Pero más que eso, es la historia de cómo un momento puede cambiarlo todo, de cómo la compasión es más fuerte que la frialdad, de cómo el amor, en cualquiera de sus formas, siempre encuentra una manera. Es la historia de Héctor, quien aprendió que ser rico no significa tener dinero, sino tener personas que te importan. Es la historia de Camila, quien demostró que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes. Y es la historia de Lucian, un niño que nunca sabrá cuán cerca estuvo de perderlo todo, porque dos personas decidieron que su vida importaba. Pero sobre todo, es la historia de que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para elegir la compasión sobre la crueldad. Nunca es tarde para decidir que las personas importan más que los números. Y si hay algo que debemos llevarnos de esta historia, es esto. Mira a tu alrededor. Realmente mira, porque cada persona tiene una historia. Cada persona está luchando batallas que no puedes ver. Y a veces, todo lo que necesitan es que alguien los vea. Que alguien les tienda la mano, que alguien les diga, no estás solo, porque eso es lo que Héctor hizo por Camila, y eso es lo que todos podemos hacer por alguien más. El mundo necesita más Héctores, más personas dispuestas a detenerse, a ver, a ayudar. ¿Serás tú uno de ellos? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. Elige sabiamente, elige la compasión, elige el amor, porque al final eso es lo único que realmente queda. A veces juzgamos sin conocer la lucha de los demás. Un gesto de humanidad puede cambiar destinos enteros. Héctor nunca más trató a nadie de la misma forma, y su legado no fue el dinero que acumuló, sino las vidas que transformó.